Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Y hola, sean bienvenidos una vez más, sí, a este subpodcast de preferencia, donde aparte de divertidos, los tratamos de ilustrar con ilustraciones. No les vamos a dar nada más. Bueno, Diana, saludando a todos hoy. Diana, una semana más, un podcast más. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque hoy traemos un podcast que además de ser un tema de interés, es un tema académico, histórico, cultural, o sea, de todas las índoles, y que todos los que vivimos alrededor del Valle de Toluca deberíamos de estar informados acerca del tema. Ciertamente. Y detrás del vidrio, en los botones, niveles, desniveles, está David. Saludos, ¿qué tal? Sí, aquí andamos atrás, aquí haciendo conexiones técnicas y virtuales, pero aquí andamos. Saludos. Don Protocolos. Exacto. Y tenemos invitado el día de hoy. Sí, a la distancia, pero tenemos invitado. Sí. Él es Marco Antonio. Marco Antonio. Un saludo, Marco Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, lo mencionabas, Diana. El día de hoy tenemos un tema muy importante que todas las áreas centro del Estado de México nos atañe. Porque sí, todos aquellos fuera del Estado de México, ya seamos Metepec, Sinacantepec, hasta Temuaya, somos tolucos. Entonces vamos a hablar hoy de 500 años de Toluca. Así es, Sí. Y para eso es que hemos invitado a Marco Antonio. Marco Antonio es licenciado en Historia y además déjenme decirles que previo a la pandemia Marco Antonio hacía unos recorridos históricos por la ciudad de Toluca, entonces creo que es la persona más indicada para hablarnos acerca de estos 500 años o de este tema de los 500 años, ¿no? Porque ahorita tal vez él nos podrá decir si efectivamente son o no 500 años, ¿verdad? O si es una cuestión políticamente correcta o no. Pero para eso está Marco, para explicarnos y hablarnos de esto. A ver, Marco, cuéntanos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. De hecho, yo considero que es una oportunidad para tocar estos temas que nos permiten la recuperación de la memoria histórica, en este caso de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que independientemente de que si estos festejos para algunos pueda entrar en polémicas si en realidad son 500 años o no, bien vale la pena para precisamente poder dialogar y recuperar los datos que forman parte de nuestra historia, de nuestras raíces. Entonces, yo creo que empezaría por ahí, ¿verdad? Que lejos de a lo mejor emitir un juicio, ya sea a favor o en contra, yo considero como una oportunidad el que podamos estar charlando en torno a la historia de nuestra ciudad. Ok, Marcos. Yo sí tengo una pregunta. Decimos 500 años de Toluca. El Estado de México cumple 198. Quizás a lo mejor por esta parte de que el Estado de México actualmente no es el mismo que era hace bastante tiempo, podríamos justificarlo. Pero yo sí quisiera ahondar un poquito más. ¿Cómo es que se funda Toluca? ¿Cómo es que se le da este nombre a identificar pues, la zona? Sí, efectivamente, yo creo que es un buen cuestionamiento. Tendríamos que tomar en cuenta otros referentes. De hecho, el año pasado, en el 2021, se celebró precisamente bueno, no fue una celebración propiamente, fue una conmemoración de la caída de México Tenochtitlán y que da pie para la transformación de esta etapa de la historia en nuestro país. Sabemos de esta irrupción que hacen los españoles con la llegada de Hernán Cortés,
pero por sí solos, en esta retrospectiva, tuvieron que aliarse con otros pueblos que habitaban aquí en Mesoamérica principalmente, para poder derrocar a esta gran ciudad, este gran imperio, que fueron los aztecas. Esto fue finalmente en el 13 de agosto de 1521, cuando militarmente llegan a tomar a esta ciudad. Es decir, Hernán Cortés tiene muy claro su objetivo al enterarse y comenzar a indagar sobre lo que está pasando una vez que llega a estas tierras por las regiones del sureste del país, y tiene conocimiento de este gran imperio azteca, y entonces, bueno, lo tiene como un objetivo, saber que este reino, este imperio, tiene un gran poder y que tiene sojuzgado a otros pueblos a su vez. Luego entonces, siendo este su meta, el derribar a este imperio azteca, pero ¿para qué? Para poner ahora un nuevo orden político, económico, social y religioso. Entonces, tiene muy claro que entonces tiene que derribar a este pueblo mexica, la grandeza y la prosperidad que habían alcanzado en aquel tiempo. Por lo tanto, lo marcaban como un objetivo claro. Esto entonces lo estoy refiriendo porque es en 1521 y apenas fueron exactamente 500 años que se conmemoraron el año pasado, en el 2021. Ahora, ¿qué tendría que ver esto con el siguiente año, que es en el 2022, que son parte de las fechas de este festejo que tenemos ahora aquí en la ciudad de Toluca? Pues tiene una relación en cuanto a que pensaríamos que, bueno, una vez que esta ciudad cayó, la ciudad de Tenochtitlan, tendría que continuar ya este proceso de sometimiento de otros pueblos. Es decir, ya lograron su primera meta, su primer objetivo, pero tienen que continuar. O sea, saben de todo lo que implica la extensión territorial de lo que para ellos va a ser la Nueva España. Y por lo tanto, bueno, en este proceso de expansión encontrarán a su paso a la ciudad de Toluca. En estos tiempos en que Hernán Cortés se encuentra en esta lucha sometiendo a los aztecas, tiene conocimiento, o le hacen llegar de conocimiento, se dice en algunas crónicas, que la población otomí va a llevarles noticias de que los matlacincas casi se están preparando como para ir en auxilio de los mexicas, ¿verdad? Una vez que ya están, la ciudad está sitiada y está pues prácticamente doblegada a la población, y entonces hay mucha probabilidad de que los matlacincas pudieran ir en el auxilio, en el rescate con militares, ¿verdad? Para poder apoyarlos. Por lo tanto, Hernán Cortés, bueno, decide mandar a uno de sus soldados, uno de sus militares que le acompañan, precisamente para pues atender esta situación y que pues evitar cualquier tipo de contraofensiva en apoyo a los aztecas. O sea, que tenemos que hablar de la historia de Toluca a partir, bueno, si queremos hacer referencia, claro, de esos 500 años en conteo, por así decirlo, tenemos que remitirnos a la caída de la Gran Tenochtitlan y también identificar qué pueblos eran los originarios, ¿no? Los que vivían en la zona de lo que hoy es el Valle de Toluca, lo que es la ciudad de Toluca, porque también de repente a lo mejor eso no lo sabemos. Efectivamente, bien lo dices, pareciera que aún siendo aquí de Toluca o de los que somos vecinos de las cercanías a esta ciudad, pues desafortunadamente no conocemos mucho sobre esa población originaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos quedamos nada más con lo que es la historia de México y ubicamos otras civilizaciones como fueron los mayas, los mixtecas, ¿verdad? Los toltecas, pero desconocemos lo que es parte de nuestro contexto y de quienes habitaron originalmente aquí el Valle de Toluca, que en este caso, bueno, lo acabo de mencionar, por ejemplo, fueron los
pueblo otomí y de manera específica también los matlacincas. Entonces, bueno, algunos otros vecinos serían, por ejemplo, los mazahuas, en las cercanías de esta región, de este valle, pero muy concretamente podemos todavía identificar que en la parte norte del municipio ya posiblemente sean muy pocos, no sé ahorita el dato estadístico, pero aún se conservan dentro de la población, sobre todo en los adultos mayores, en la población de mayor edad, quienes todavía conservan la lengua otomí. Pero si ustedes se dan cuenta, en la actualidad ya nadie habla matlacinca, a pesar de que, bueno, fue un pueblo importante, y es al que me refería hace un momento, que se pensaba que podían ir a apoyar a los aztecas en auxilio o en apoyo para repeler a la invasión española. Bueno, tengo aquí el dato de que en este caso Cortés mandó al capitán Gonzalo de Sandoval para finalmente someter a los matlacincas, que ya no se les permitiera llegar hasta la ciudad de Tenochtitlan y pues continuar con este proceso, no solamente de sometimiento militar, también sabemos de que al mismo tiempo llevará un proceso de transformación político, administrativa, económica, pero sobre todo de tipo religioso. Y es entonces que estos soldados, estos militares españoles, vienen acompañados de órdenes religiosas, de grupos de sacerdotes, que en este caso en Toluca vendrán los franciscanos, ¿verdad? Una orden religiosa importante, porque de hecho ellos son los que van a conformar uno de los templos más importantes de los principales conventos dentro de esta región, que va a ser el de los franciscanos, y que se ubicará precisamente en el corazón de nuestra ciudad, lo que hoy en la actualidad ocupa parte de la Catedral de Toluca, pero también las inmediaciones de lo que rodea los portales, este lugar emblemático de nuestra ciudad, era lo que conformaba originalmente el convento franciscano. Sí, todo lo que hoy conocemos como esta parte que en estricto sentido, bueno, paseamos y andamos por ahí haciendo compras en los portales, originalmente era el convento de los franciscanos. O Y sea, entonces, bueno, sí. Perdón, o sea, que ahora portaleamos donde era el convento franciscano. Un recinto de enclaustración, de adoración, de un punto muy serio. Espiritual. Ahora realmente es un punto de venta y mercantil para toda la gente que, como lo menciona el profesor, un punto donde ahora todas vamos a comprar. Ahora antes era un punto muy serio. ¿Sí? Claro. Por eso lo comentamos, ¿verdad? Efectivamente, muchas veces, aun cuando somos de acá de Toluca, pues no sabemos este tipo de datos. Y entonces, bueno, lo que estoy haciendo referencia es precisamente cómo esta vida espiritual está asociada con la creación o lo que llamamos esta fundación de Toluca por esos 500 años, cuando se toma como fecha el 19 de marzo, que es una celebración asociada con uno de los santos pues importantes, como es San José, y de ahí se deriva el que va a ser San José de Toluca, ¿verdad? Wow. Y entonces, por esta referencia, bueno, vamos en la secuencia o en la cronología. El 13 de agosto de 1521 decimos cae la ciudad de Tenochtitlan, pero va a continuar el avance en otros territorios, el sometimiento tanto militar, pero también espiritual, y por esa razón, entonces, es que es el inicio. Yo creo que no podríamos pensar a lo mejor en el concepto de ciudad, en tanto que apenas está una primer etapa de transformación, apenas los españoles están llegando a colonizar, están viniendo a instaurar una nueva administración de tipo político, un nuevo orden,
también de tipo cultural, en donde entonces pues transformará y cambiará todas las condiciones de vida cotidiana que tenían los pobladores de aquel tiempo, en este caso de manera particular los matazincas y el pueblo Tomi. Pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la importancia geográfica de Toluca? ¿Cómo es que definen en esta zona? Porque realmente era digamos que para las culturas originarias era como una frontera, ¿no? O era un punto de reunión, no sé, donde quizás quiero imaginar que había conflictos entre otomís y matlacincas. ¿Por qué la importancia de colocar Toluca en esta zona geográfica? Bueno, efectivamente, en el contexto, como lo mencionas, antes de la llegada de los españoles, esta zona es muy preciada, es un lugar pues muy fértil, pero también desde el punto de vista estratégico, significaba un punto intermedio de dos grandes imperios, en este caso el que venía yo refiriendo de los aztecas, que comienzan a dominar gran parte de pues la parte central de- del país, y por el otro lado, hacia el occidente, habría un rival, que en este caso vendrían siendo los tarascos, ¿verdad? El imperio tarasco, que también tenía una fuerte confrontación, una fuerte rivalidad con el imperio azteca, y entonces siempre existía esta posibilidad de un encuentro, de un choque entre estas dos sociedades, y en medio, prácticamente en medio, estaba precisamente este Valle de Toluca como un punto estratégico, que el que dominara, aquel que llegara primero, pues ya iba llevando una ventaja con respecto al otro. En este caso, las referencias históricas nos hablan que es precisamente con Axayácatl, uno de los gobernantes importantes que han trascendido dentro de la historia del pueblo azteca, es que someten y dominan a los matlacincos en esta etapa previa a la llegada de los españoles. Entonces de aquí un poco la asociación de estas ideas en cuanto a que era un bastión importante este Valle de Toluca, desde el punto de vista estratégico militar. Pero también, pues por otro lado, lo que significa la oportunidad de los recursos que ofrecen la naturaleza de este valle, ¿verdad? Por la fertilidad que decíamos que tienen estas tierras. Y dicho esto, es un poco es un poco interesante lo que tú planteas. Bueno, ¿y por qué entonces pensar en que esta población en algún momento pueda transformarse en una ciudad e incluso después en una capital del Estado de México? ¿Verdad? ¿Cuál sería su relevancia? Posiblemente, bueno, puede haber algunas hipótesis, ¿verdad? Pero eh, lo cierto es que en estas referencias históricas, en las crónicas, se dice que como una recompensa que va a dar el emperador, el rey de España, a Hernán Cortés, producto de su esfuerzo militar, su lucha, su entrega que da, eh, pues a nombre de la corona española y de la Iglesia Católica, es que entonces pues le otorgan ciertas tierras, y es conocido que se le da el famoso marquesado del Valle de Oaxaca. Por lo regular siempre asociamos esto de que, pues si oímos el marquesado del Valle de Oaxaca, nos quedamos con ese nombre, inmediatamente viene a nuestra mente pues lo que es la entidad de Oaxaca, ¿va? Lo referimos geográficamente a lo que es Oaxaca. Pero fíjense que en realidad ese marquesado abarcó también otros territorios como son en el estado de Morelos, parte de la Ciudad de México, y la propia Toluca. La propia Toluca también va a formar parte de este marquesado del Valle de Oaxaca.
Ahora bien, ¿por qué? Sí, ¿por qué fue esto? Evidentemente, bueno, podríamos pensar, no habría que imaginar mucho esta situación, pero pues en aquellos tiempos no existía los medios de comunicación como los que tenemos hoy en día, donde a lo mejor a través de una selfie, ¿verdad? O de una videollamada, comunicarse con el rey y decirle, mira, aquí estoy en estos lugares y a mí me gustaría que me otorgaras estos territorios en recompensa, ¿verdad? Y a lo mejor de aquí hasta donde alcanza a ver mi vista, quiero que me puedas otorgar esos terrenos. Efectivamente, no existía. Todo esto era a través de las cartas, ¿verdad? A través de escritos que se hacían llegar, principalmente, eh, sabemos de las cartas de relación, estos famosos documentos que finalmente se han publicado en un libro importante, ¿verdad? Que se han editado como a manera de libro. Y es precisamente, son todas estas comunicaciones, la comunicación que va teniendo Hernán Cortés a través de las cartas para darle noticias al rey. Y lo más probable es que en esas cartas, por ejemplo, el mismo Hernán Cortés le solicite al rey qué es lo que le puede otorgar como recompensa, y porque obviamente él ya vio qué es lo que le ofrecen, qué oportunidades puede conseguir, tanto de Oaxaca como de Morelos, como de esta parte de la Ciudad de México, me estoy refiriendo a la parte de Coyoacán y el propio Toluca. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, pues evidentemente él ve una cierta similitud en cuanto al clima con respecto a lo que él conoce en España, y ve que es muy propicio para la cría de ganado, principalmente ganado vacuno, ganado equino y ganado porcino, es decir, caballos, vacas y cerdos. De aquí deriva parte de lo que también conocemos que es de nuestra tradición típica aquí en Toluca, pues como ustedes sabrán, el chorizo, ¿verdad? Los embutidos. De ahí parte este origen de la importancia de este tipo de ganadería para nuestra ciudad. Fíjense, o sea, la verdad es que ahorita estamos peor que niños chiquitos, así, estamos así embelesados, ni siquiera nos movemos, y si no nos escuchan, no es porque no estemos interactuando, sino porque realmente estamos poniendo atención, aprendiendo bastante y sorprendiéndonos, porque efectivamente desconocemos mucho de la historia de Toluca, y ahorita sí todo el mundo andamos de, sí, los 500 años de Toluca, y qué padre, los festivales y demás, pero en realidad la importancia de Toluca va más allá de una fundación como ciudad, ¿no? O sea, es todo lo que ha implicado desde sus orígenes. Ya bien lo mencionaba Marco, esta tradición del pueblo Matlatzinca que hay, que desconocemos también, y cómo esto permitió el florecimiento de una ciudad que para Cortés fue bien importante por el hecho de todo lo que le ofrecía. Y no solo para Cortés, ¿no? Todos sus hombres que también posteriormente se fueron asentando y creando diferentes espacios, haciendas y demás, que proliferaron en la cuestión económica y política de Toluca. Sí, efectivamente. Entonces, resulta muy interesante. De hecho, bueno, podríamos ir haciendo una plática más extensa al respecto, pero un poco también para ir aterrizando y que el auditorio, las personas que nos hacen favor de ir siguiendo esta transmisión, pues me gustaría ir nada más para ir cerrando un poquito en esta cronología, estos datos que nos van llevando a la transformación de la ciudad, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de esa época prehispánica, en donde habitaron estos pobladores de Matlacincas, que nuevamente reitero, dicho sea de paso, ya en la actualidad en Toluca, de acuerdo a los censos de población y vivienda, ya no hay quien hable esta lengua, solamente hay todavía población otomí. Entonces, bueno, son el pueblo originario que se asentó en esta ciudad, y es en 1529 cuando por Real Cédula de Carlos V se crea el Marquesado del Valle, y en recompensa se le da a Hernán Cortés estos territorios.
En el proceso de la transformación sabemos que comúnmente las poblaciones cruzan por una etapa que puede ser como un pueblo, luego una villa, y después ahora sí alcanzar el grado de ciudad. Por lo tanto, en 1560 se funda ya como villa, la villa de Toluca. Más adelante, ya en 1799, es cuando efectivamente, por cédula real de Carlos IV, se le otorga ahora sí esta categoría de ciudad. Es decir, pasa de ser de una villa a una ciudad en 1799. Y es significativa esta fecha porque prácticamente estamos hablando que son casi 11 años antes de que se dé el inicio de la lucha por la independencia, en 1810. Estamos hablando que prácticamente a 11 años de que inicie esta lucha, es cuando ahora sí, oficialmente, podríamos decirlo así con ese término, oficialmente Toluca tiene esta categoría de ciudad. Y finalmente, Wow, bueno, es y que finalmente, estos sí son sí, datos duros e interesantes. Si usted no los ha tomado, regrese al audio, Y anótelo como anótelos nosotros. como nosotros, porque estos son los datos duros. Para tener un poquito más de orden en las fechas, vamos viéndole. Adelante, profe. sí, claro que sí. Solamente entonces, ya nada más para continuar en lo que sigue siendo la trascendencia de nuestra ciudad, ya para 1824, una vez que bien, bueno, si vamos en ese orden cronológico, recordemos, 1821 se consuma la independencia, Ujú. y para 1824, ya una vez que tenemos este México independiente, al constituirse en nuestra nación una república federal, se va a dar este decreto del 2 de marzo, que apenas recientemente incluso acabamos de pasar esta fecha, para la creación del Estado de México. Y si bien la capital de la entidad va a transitar primero por otras sedes, como el caso de la propia Ciudad de México, Texcoco y después Tlalpan, en el siguiente lugar, Toluca es cuando ocupa esta asignación en 1830. Ya se le da como sede de la capital del Estado de México. Entonces ya tendríamos otro referente que agregar. Ya no nada más es una ciudad, sino además es la capital de uno de los estados más importantes del país. Ok, ok. Ahorita que nos mencionas esto, entonces, de acuerdo a la cronología que vamos revisando, vemos que vamos pasando de una villa, bueno, sí, de una fundación religiosa, ¿no? A una Sí, villa, sí. a una ciudad, a una creación del Estado de manera constitucional, cuando hablamos en 1824, y va a ser a partir de 1830 que entonces ya Toluca cobra esa importancia, o mejor dicho, ese rango de capital del Estado de México. Así es, efectivamente. Miren, qué interesante, ¿eh? Uno viviendo tan cerquita de Toluca y sin saber esto, caray, qué bárbaros. Sí. Ok, nos comentamos un poco de la parte de, pues ya también escuchamos esa parte de, por ejemplo, muchas de nuestras tradiciones o de lo que nos jactamos aquí en el Valle de Toluca, pues sí, realmente son parte de la herencia prehispánica, herencia colonial y sobre todo mucho también de nuestra herencia y que vamos a ir mezclándolas poco a poco, ¿no? Entonces, pues sí son datos interesantes y pues sobre todo también esta parte de a partir de 1830 para la fecha, pues también es importante el conocer un poco más de Toluca y cómo ha ido creciendo cada vez más y a unos años en una forma muy acelerada. Sí, o sea, y la importancia que hoy tiene Toluca, no solo para el Estado, sino pues como un referente económico para el país. Pues sí, porque bien lo menciona Marco Antonio, que sí, el Estado de México es uno de los más importantes dentro de toda la República, y sobre todo, pues aquí Toluca siendo su capital, tiene que tener un gran peso. Aquí yo más bien quiero preguntarte, Marco, uno que vive cerca de esta zona, pues a veces pasa desapercibidos ciertos puntos históricos importantes de la ciudad de Toluca.
Como lo decía Diana al inicio del programa, tú te dedicabas a hacer o te dedicas a hacer estos recorridos históricos. Para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no pueda acercarse de manera inmediata a la ciudad de Toluca, pero que se pueda dar una vuelta o que ande por acá o que... ¿Qué le recomendarías que visitara? Ciertos puntos como esenciales que tuviera que visitar. Sí, claro. Obviamente hay muchos lugares, hay puntos interesantes dentro de la ciudad. Los emblemáticos, evidentemente, bueno, pensaríamos en esto de los portales, ¿verdad? Los portales, que es un lugar típico, tradicional, que sabemos que, bueno, en las fechas del mes de octubre, previo a la llegada de los Días de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, se tiene esta feria del Alfeñique. Entonces es muy recomendable para quienes nos escuchan y que vivan en otros estados, en otros municipios, que no hayan tenido la oportunidad de visitar Toluca. Por ejemplo, es una fecha que bien vale la pena, podrían acudir unos 15, 20 días, desde 15, 20 días antes del 1 y 2 de noviembre, se tiene esta feria del Alfeñique, muy conocida, y que se ubica precisamente en los alrededores de los portales. Entonces es un punto importante. Obviamente también pues están el Cosmovitral, ¿verdad? Es un sitio pues de reconocimiento por sus vitrales, el jardín botánico que está al interior de este recinto. También podríamos pensar, pues obviamente hay varias edificaciones que provienen de estos tiempos que estamos ahorita mencionando, de la época colonial, de la época del virreinato, como pueden ser algunas iglesias emblemáticas, como es la iglesia de la Santa Veracruz, que, dicho sea de paso, bueno, también formaba parte de este conjunto arquitectónico del espacio donde estaba este convento de los franciscanos. Obviamente, bueno, la plaza cívica, que actualmente se encuentra en remodelación, habrá que esperar un poquito a ver qué tal queda, ¿verdad? Ya para visitarlo posteriormente. Y bueno, también tenemos por ahí el Teatro Morelos, tenemos la propia catedral, ¿verdad? Y otro conjunto de iglesias que también son importantes y que forman parte de un testimonio histórico, como el caso de la iglesia del Carmen, la iglesia de la Merced. Entonces, bueno, en realidad pues hay varios puntos por los cuales estar recorriendo y poder disfrutar de esta ciudad. Y que además estos puntos, efectivamente, como también lo mencionaba David y ya lo reafirmabas tú, son testimonio de la historia de Toluca, ¿no? O sea, son los testimonios ahí vivientes que quedan de estas diferentes etapas por las que fue pasando Toluca, desde la época colonial, incluso desde el México prehispánico, pues también por ahí tenemos algunas referencias en cuanto a sitios arqueológicos y demás que a veces ni sabemos que están ahí, pero es importante, creo, el poder identificar esos lugares y ver que hay testimonios, o sea, esos recintos materiales que nos van a poder mostrar esa historia de Toluca. Y que, digo, si los visitamos de la mano de alguien como tú que nos lo explique, pues estaría increíble, ¿no? Y si no, pues por lo menos que tengamos idea de qué es lo que estamos viendo y a qué época de la historia de Toluca nos va a remontar. Claro, también no quisiera omitir, evidentemente también tenemos una infraestructura de museos. Se dice que Toluca también es uno de los lugares, es uno de los municipios con mayor cantidad de museos disponibles para el público. Entonces yo creo que también son un buen referente, porque efectivamente también todo lo que es la periferia de la ciudad, dentro de la propia ciudad, tenemos también varios museos que resultan interesantes para visitar. Pues sí, esta es una parte importante. Hay mucho que visitar aquí en Toluca. Hay mucha historia dentro de Toluca. Sobre todo, habría que acercarnos a las personas que son
conocederas de esta historia y alguien que sí realmente la conoce es el licenciado Marco Antonio. Marco Antonio, ¿dónde podemos localizarte? ¿Hacías recorridos previo a la pandemia? Entonces, ¿dónde podemos saber si pronto vas a hacer algún recorrido? ¿Cómo podemos contactarnos? ¿Cómo podemos apuntarnos al recorrido? ¿O dónde podemos localizarte para que a lo mejor podamos planear uno? Claro que sí, con mucho gusto. Pues evidentemente con toda esta problemática de la pandemia tuvimos que suspender estos recorridos que hacíamos los fines de semana, pero con todo gusto. Tengo la página en Facebook de Tesoros MX. Tesoros MX. Ajá. A ver, apúntale, bien, por favor. Apúntale bien la gente de allá afuera. Así como yo ya estoy aquí ahí tomando Sí. nota, ¿eh? ¿verdad? Claro que sí. O también directamente en el WhatsApp hacer la posibilidad de agendar algún recorrido. Les digo, de preferencia fines de semana, sábados, domingos, a partir de las 9 de la mañana. Los recorridos están programados para 2 horas. Hacemos como una caminata, visitando este tipo de lugares que son emblemáticos y vamos dando una serie de explicaciones al respecto, tratando para mí es vital comprender esta parte de la historia desde una forma cronológica, de una forma secuencial, para no revolvernos y no perdernos a veces en tanta información con tanta historia. Y entonces yo procuro ir llevando de la mano tanto lo que es el aspecto de la historia nacional y irla acompañando con lo que es esta historia local. Entonces, digamos que eso es parte de lo que a mí me interesa, me preocupa, porque la gente que hace favor de visitarnos y de atender este tipo de llamados, pues reciba una atención hasta cierto punto hasta cierto punto, digámoslo así, en forma didáctica. Entonces, Ok, esta parte es interesante, lo dice muy bien. Vamos a conocer la historia de México, la historia de Toluca, dentro de la historia de México, paso a pasito. Es bueno, fíjate, dice que son 2 horas, entonces está muy bien el tiempo. Prográmelo temprano. De preferencia. Para que no le dé el sol. Y ya Exacto. acabando el recorrido, se van y se avientan una buena tortita de chorizo, algo tradicional de aquí de Toluca, por favor. Y sobre todo... Unos sí. mosquitos. Unos mosquitos también, dice acá el maestro. Y sobre todo, que nosotros somos de Toluca, bueno, seamos del Valle de Toluca, empezar a conocer un poco más los puntos de referencia de esta zona y conocer la historia, porque seguramente hemos pasado 1000 veces por un lugar y no sabemos nada. Sí, como cuando andamos portaleando sin saber el origen de esos portales, caray. Y yo creo que también se ha dado mucho este caso porque a Toluca se le ha visto como la ciudad de negocios, ¿no? O la ciudad de paso, donde no hay mucho que hacer, donde no hay mucho que visitar, pero en realidad, rascándole, hay bastante que visitar y que hacer. Sí, y sobre todo aquí con el profesor. Profesor, su WhatsApp. Claro que sí. El WhatsApp es 722 60 60 255. Ok, diría Neto, nuevamente, por favor, porque si alguien no lo anotó, para que con toda calma lo pueda anotar. Marco, por favor, regálanos nuevamente el número, por favor. WhatsApp, claro que sí. 722 60 60 Sí. 255. Listo, ya saben, ahí tienen el teléfono para darse un clavadazo en la historia. Yo aquí nada más quisiera, voltear a ver a David y preguntarle ¿cuánto tiempo nos queda? Porque nosotros estamos muy felices aquí, plática y plática, y es increíble que nos quedan 5 minutos. ¡Qué barbaridad! Es que realmente la plática ha sido muy amena. Muchas gracias, profesor, por esta plática. Realmente nosotros nos quedamos embobados, por eso no hablamos mucho. Nos quedamos embobados conociendo más de nuestra historia, más de Toluca, y sobre todo, esta es un podcast con, pues sí, con cierto ahí para que ustedes vean
y se animen por Es conocer para un que se poco queden más. picados y con Sí. ganas de más. Sí, porque miren, la verdad es que nosotros estábamos tan atentos a lo que Marco nos platicaba que de verdad no estábamos conscientes del tiempo hasta ahorita que dije, creo que ya vamos a terminar. Y la verdad es que creo que de Toluca podemos conocer todavía muchísimo más. O sea, nos faltaría tiempo para platicar de la historia de Toluca, de todo lo que ha representado y trascendido, no solo en estos 200 años, sino desde que era ese valle del Matlatzinco, ¿no? Toda esa región prehispánica. Entonces, ojalá que nos demos esa oportunidad de vivir la historia de Toluca. Bueno, antes de despedirnos, ¿necesitaremos saludos esta semana? Sí, la verdad es que nos complace mucho el saber que están comentando nuestras publicaciones en los diferentes medios que tenemos. Recuerden que los podcasts los pueden escuchar en YouTube, en nuestro canal de 24 Notas, también a través de Twitter, en También. Facebook y en Spotify nos encuentran como Pláticas del Colectivo. Así que si a usted le gustó esta plática que tuvimos con Marco, ya sabe, compártala, difúndala, busque a Marco y haga estos recorridos. Poco a poco creo que ya estamos retomando las actividades y estaría genial que para poder entonces sí hablar de los 200 años de Toluca lo hagamos con toda la conciencia, con un recorrido. Y pues agradecer a todos los que nos escuchan. Muchas a gracias. todos los que son fieles. 500 años. 500 son años. 500 años de Toluca. ¿Cuánto dije? Perdón, dijiste sí. 200. Perdón, discúlpenme, fue un lapsus ahí. Sobre todo, recuerden, estos podcasts llegan hasta ustedes gracias a Notas con Sabor. Sí, recuerden buscar también nuestras deliciosas galletas. Recuerden que en nuestra página de Facebook y en Instagram especialmente pueden encontrar publicaciones referentes a Notas con Sabor. Recuerden que estamos ampliando la producción de Notas con Sabor, ya no nada más van a ser galletas, No. también tenemos pasteles Muy caseros, ricos. pan de amasijos, sus ramos Muy de rico. concha, Ay, para ahora el 10 de muy mayo, el Día hermosos. del Niño, cuando guste. Sí. Recuerde regalarle a mamá un delicioso pan, un ramo de conchas este 10 de mayo. Sí, y yo creo que ahora que veamos a Marco, le vamos a tener que compartir pan, porque yo sé que Marco es muy panero. Sí, es muy delicioso, por cierto, ese pan, ¿eh? Riquísimo. Ok, Marco, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar ya No, para al contrario. despedirnos? Pues agradecerles esta oportunidad para conversar y poder compartir esta memoria histórica, ¿verdad?, de Toluca. Y como bien lo decían, pues todavía hay muchas otras cosas que poder compartir y ojalá que haya la oportunidad de que también el público que nos escucha nos pueda acompañar en este tipo de recorridos. Con mucho gusto estaré esperándolos y ojalá que más adelante también nuevamente podamos estar conversando con ustedes en otro programa más. Muchas gracias. Seguramente sí, Marco. Quedó mucho para poder platicar, Sí. así que eso no lo duden. Yo pensé que iba a decir, visita Toluca. Sí, también visiten Toluca, la verdad es que Claro, claro. sí tiene mucho que ofrecer, ¿eh? Sí. Así que visite Toluca. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.